Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a hacer una especie de resumen de todo lo que ha pasado en estas 3 semanas de gobierno de Donald Trump, lo cual es muy difícil. Me costó mucho trabajo tratar de hacer un resumen de todas las cosas que ha hecho el presidente en solo 3 semanas. Ustedes saben que normalmente los medios de comunicación suelen hacer los primeros 100 días del presidente. Pues es que con Trump, yo creo que lo justo sería hacer las primeras 100 horas, porque solo en las primeras 100 horas ya hizo suficiente para copar, digamos, el espacio de lo que un presidente suele hacer. También es que solo, por ejemplo, en las ruedas de prensa, aun cuando no esté firmando órdenes ejecutivas o no esté dando órdenes, solo en las ruedas de prensa es imposible, digamos, no ver la cantidad de cosas importantes que está diciendo, que está haciendo, que está moviendo. En tan solo 3 semanas, yo creo que el presidente ya ha hablado más con la prensa y ha contestado más preguntas que Joe Biden en todos sus 4 años de gobierno. Entonces ha sido un poco difícil hacer este resumen de hasta ahora las cosas más importantes. Ojo, que dejé muchas por afuera, pero las cosas más importantes en las que ha avanzado el presidente Trump. No sin antes mencionar, por supuesto, que ante esta velocidad, que ante toda la importancia de las medidas que está sacando adelante el presidente Trump, los demócratas ahora, si ustedes ponen los medios de comunicación, si ustedes ven o leen los principales medios de comunicación, ahora la frase de moda es crisis constitucional, porque ahora los medios de comunicación, por supuesto, siguiendo el hilo de la retórica demócrata, aseguran que el presidente Trump nos está llevando a una crisis constitucional por todas las medidas que está sacando y por todas las acciones que está sacando adelante. Mientras tanto, mientras que los demócratas y muchos medios de comunicación insisten en que el presidente, o ahora están insistiendo en que el presidente nos está llevando a una crisis constitucional. Esta semana empezamos con una encuesta de CBS que fue revelada el lunes, en la cual se ve que los americanos, más del 70% de los americanos dicen que Trump efectivamente está cumpliendo sus promesas de campaña y el 53% dice que aprueba cómo está llevando el país. De modo que a pesar de que los demócratas, o más bien, iba a decir que a pesar de que los demócratas dicen que Trump está prácticamente destruyendo el país, los americanos están contentos, pero tal vez esta frase funcione más de la siguiente manera. A pesar de que los americanos están diciendo una y otra vez que aprueban las políticas del presidente Trump, que quieren esas políticas, los demócratas insisten en llevarle la contraria a los americanos, porque ojo, esto ya a estas alturas no es un ataque al presidente. El presidente pues tiene Senado, tiene Cámara, tiene el apoyo de los americanos. A estas alturas, cada que yo veo a los demócratas gritando, diciendo que esto es crisis constitucional, que no quieren esto, oponiéndose, por ejemplo, a cosas, digamos que los americanos, yo creo que no solo en las encuestas, sino que creo que más adelante también van a seguir aplaudiendo y cada vez van a estar más agradecidos, como por ejemplo el recorte del gasto estatal. Cuando yo veo a los demócratas oponiéndose a eso y gritando como locos sobre esto, que lo hemos visto, recuerden ustedes que hemos visto en este podcast algunos videos en nuestros episodios pasados de los demócratas gritando como locos porque se están saliendo de control ya. Cuando yo veo eso, yo digo, es que no están contra el presidente, están es contra la voluntad de la mayoría de los americanos. Y por eso esta semana, de hecho, escribí una columna en la que digo que los demócratas van a necesitar al menos una derrota más para recapacitar. La pueden leer, por supuesto, en la página de Voz. Pero entonces, bueno, vamos a hacer una recapitulación o una especie de resumen de las cosas que el presidente ha hecho hasta el momento, de las cosas por lo menos más importantes. Ya digo que eh, varias seguramente se me escapan porque es demasiado. Vamos a empezar con lo relacionado a cultura y DEI, que es diversidad, equidad e inclusión, por sus siglas en inglés, porque el presidente sí que ha hecho bastante respecto de esto y creo que esto es una de las cosas que muchos americanos más agradecen y que están muy contentos sobre lo que ha hecho. Bueno, empecemos con esto. El presidente, por ejemplo, prohibió que los hombres que se identifican como mujeres participen en deportes de mujeres. Esto
ha causado una gran controversia en este país. Ha causado, digamos, que mucha gente despierte y que mucha gente eh, cambie incluso de partido cuando se trata de estas cuestiones en general culturales, pero en particular los deportes ha llamado mucho la atención, porque ustedes saben que las universidades acá en Estados Unidos son muy caras. Hay muchas niñas, porque estamos hablando de hombres participando en deportes de niñas en escuelas y universidades. Eso fue lo que prohibió el presidente Trump. Hay muchas niñas que pagan o que obtienen sus becas, que logran entrar a la universidad por cuenta de que son buenas deportistas, entonces les dan becas. Muchas niñas, estamos hablando de cientos, no tengo la cifra exacta, pero sé que son cientos de niñas, han tenido problemas con la participación de hombres en sus equipos, ya sea porque les han arrebatado una beca, porque las han sacado del equipo, porque entonces el hombre, uno de los hombres que se creía mujer o que se identificaba como mujer, es mejor competidor, ya sea porque les han arrebatado premios y se han visto afectadas con esto. Pero más allá de eso, también la seguridad de esas niñas, lo que esas niñas sienten, cómo esas niñas se sienten teniendo que, por ejemplo, estar en un vestidor, es decir, en espacios que son tan íntimos de las mujeres, con un hombre presente y luego la presión de no poder decir nada porque iban a ser tildadas de homofóbicas, de transfóbicas, de cualquier cosa, niñas a las cuales ni siquiera les importa meterse en esos temas porque ni siquiera les interesa la política, pero evidentemente primero les arrebatan sus puestos, les arrebatan sus premios y además tienen que compartir espacios muy privados con hombres. Eh, Ustedes seguramente recordarán y tendrán en su cabeza muchos casos o varios de los casos más famosos de estas chicas que han decidido hablar y que han decidido decir, me arrebataron mi título porque un hombre que era muy malo en su categoría de hombres o que ni siquiera llegaba a calificar para grandes torneos cuando competía con hombres, eh, terminó siendo el primero en la categoría de mujeres. Pues Trump ha decidido prohibir que los hombres que se identifican como mujeres participen en estos deportes de niñas en las escuelas y en las universidades. Y esto, además, una cosa que se me hace a mí muy interesante es que este es un tema que muchos políticos evitan, porque no quieren ser tildados de nuevo de homofóbicos, no quieren meterse en esos problemas. Hay muchos políticos que evitan el tema. Trump ha hecho esto con una facilidad increíble, pero no solo con una facilidad, sino que también con, yo creo que con un sentido común tan claro que incluso esto le ha traído muchos puntos a su favor. El día que Trump firma esta orden ejecutiva, porque esto fue una orden ejecutiva prohibiendo la participación de hombres en los deportes femeninos, él lo hace rodeado de niñas y rodeado de jóvenes que están en escuelas y en universidades y que participan en deportes. Y esas imágenes son impactantes porque muestran cuando los medios lo que quieren mostrar o cuando los medios lo que querían normalmente o como titulaban normalmente era Trump prohíbe la participación de hombres. Y es cierto, es decir, eso no está errado, pero en realidad la importancia de esto, o si queremos, digamos, darle un enfoque a esa frase más, digamos, preciso sobre lo que en realidad está haciendo Trump, es proteger a las niñas y a las mujeres. Es decir, incluso para ser más exactos, la forma en la que uno debería presentar esta noticia es Trump protege a las niñas y a las mujeres en los deportes de la participación de hombres. Por supuesto, aquí hay muchos aspectos. Hemos hablado de las becas, de cómo se sienten las niñas, pero también está la seguridad. Recordemos que en los Juegos Olímpicos pasados vimos, bueno, una persona que tenía unas condiciones un poco extrañas, pero que en realidad tenía, digamos, la fuerza de un hombre y las niveles, digamos, de fuerza de un hombre. Y entonces lo que vio mucha gente fue a un hombre pegándole a una mujer. Y eso, por supuesto, que es un peligro enorme, poner a competir a hombres con mujeres, el peligro también físico, ¿no? Entonces Trump firma esta orden ejecutiva rodeado de niños, rodeado de niñas, rodeado de jovencitas. Y eso va al punto que yo hacía antes, mostrando cómo lo que está haciendo en realidad es proteger a las niñas y a las mujeres. No es una medida en contra de hombres que se sienten, no sé, que quieren identificar de otra manera, pues cada quien en su vida hará lo que quiera. Yo creo que cualquiera que haya seguido a Trump se puede dar cuenta que no es para nada un homofóbico, que de hecho tiene
muy buenas relaciones con personajes trans y con eh, homosexuales en su gabinete. Hay un montón de homosexuales, de hecho, y él no tiene ningún problema con eso. Esto no es ese el enfoque. El enfoque es proteger a las niñas y a las jovencitas de esto. Y empiezo con esto porque ya digo, es un tema que muchos políticos querían evitar y Trump no lo ha evitado, sino que lo ha abordado con una facilidad impresionante y de hecho esas imágenes han causado, yo creo que gane muchos puntos el presidente. Bueno, también ha restringido los tratamientos médicos para niños transgéneros, entre comillas. O sea, decimos niños transgénero para que la gente entienda qué es lo que ha restringido el presidente, de qué se trata esa orden ejecutiva, pero en realidad yo sí quiero hacer la claridad de que no existen los niños transgénero. Un niño no nace trans. Los niños, pues, tienen unas mentes bastante volátiles, por decirlo de alguna forma. Si a un niño se le dice que es Superman, seguramente el niño se puede tirar por la ventana creyendo que es Superman. Entonces, creo que lo que estamos viendo es una crisis, esto es mi opinión personal, estamos viendo una crisis de la educación, donde estamos viendo niños, que se exponen o que se sobreexponen incluso, que se les sobreestimula y que se les da información o ideas que no deberían estar en la cabeza de un niño. Yo alguna vez escuchaba a un psicólogo decir que cuando él, obviamente era una persona ya mayor, un señor, decir que la primera vez que él recuerda que escuchó hablar de sexo, pues fue ya muy grande y que así debería ser, que toda su infancia fue en inocencia, porque a un niño naturalmente esas cosas no se le ocurren. Un niño tiene que estar pensando en, no sé, en cómo aprender a dibujar, en las aventuras que tiene con sus amiguitos jugando, no en si es niño o niña, si es trans, si se viste como mujer o como hombre, y mucho menos exponerlos a cosas tan dramáticas como cambios de sexo. Eso de verdad yo creo que debería ser constituido como crimen y bueno, pues Trump restringe los tratamientos médicos para niños transgéneros. Además de todo esto, obviamente esto tiene consecuencias muy graves en la salud de los niños. Obviamente, si nos vamos al caso más evidente, por ejemplo, las niñas a las que se les extirpan las mamas, obviamente es una cosa que no se puede echar para atrás y es una cosa que tiene, pues ustedes se imaginarán, no tengo ni que, cualquiera se puede imaginar las consecuencias tan nefastas que eso puede tener y también el grado de maldad que puede haber en un doctor que es capaz de extirpar órganos que están sanos, además a una niña, porque estamos hablando de niños, ¿no? Y por supuesto también los tratamientos con hormonas que se ha ya conocido y se haya investigado bastante sobre los efectos negativos que pueden tener en los niños tener esos tratamientos con hormonas. Ahora, otra medida de Trump, suspensión de los programas federales de diversidad, equidad e inclusión. A ver, esto incluye muchas cosas. El presidente Trump, esta fue una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó y esto incluye, por ejemplo, am, todas las oficinas de diversidad, equidad e inclusión que había en los diferentes departamentos gubernamentales, cerrarlas. Y esto sucedió, si no estoy mal, en el segundo día, en el tercer día, bueno, exactamente no me acuerdo, pero fue entre la primera semana, los primeros 2, 3 días que teníamos a todos los departamentos gubernamentales cerrando sus oficinas de diversidad, equidad e inclusión, poniendo en suspensión pagada, pero mandando a sus casas a los trabajadores de estas oficinas. Y esto para mí es muy importante. Yo sé que hay gente a la que le preocupa. Yo siempre intento ponerme del lado de aquellas personas que se preocupan y de verdad que los escucho y yo creo que intento ponerme en sus zapatos. Hay gente, por ejemplo, que le preocupa y dice, bueno, toda esa gente que se quedó sin empleo. eh, ok, es una situación difícil, pero un país no se puede permitir por, digamos, la compasión de alguien que se quede sin empleo, que además estas personas van a estar pagadas por un tiempo, que van a tener tiempo de tener salario mientras buscan otro empleo. Un país no se puede permitir por esas cosas, o esas cosas no deberían ser argumentos suficientes para que alguien diga, paremos esto que tiene
un significado y una importancia tan grande. Es decir, estamos teniendo instituciones del gobierno, oficinas dentro de las instituciones del gobierno dedicadas a diversidad, equidad e inclusión, gastando dinero, gastando recursos, gastando tiempo, pero sobre todo, yo creo que envenenando o perjudicando la mentalidad de las personas. ¿Por qué una entidad del gobierno tiene que supuestamente capacitar a su personal sobre cosas de diversidad, de sexo, y de sexualidad? Es decir, en la visión incluso más liberal y siendo respetuosos con las decisiones individuales de cada persona, es que eso es una decisión individual y ya, lo que haga cada persona en las noches, en su casa, en su vida personal, no tiene que importarle a nadie, y mucho menos tiene que ser un motivo para que se utilice el dinero de los contribuyentes para impulsar esas cosas y para hacer ese tipo de políticas dentro de los departamentos gubernamentales. Eso no tiene ningún sentido y creo que sentido y creo que contamina a muchas personas y contamina el ambiente laboral y es un desperdicio y despropósito del dinero de los contribuyentes. Finalmente, en la parte de órdenes ejecutivas respecto a lo cultural y a la diversidad, equidad e inclusión, tengo algo que para algunos es gracioso y que incluso a mí me causó gracia, pero que lo quiero comentar porque muestra, yo creo que para mí esto es una muestra de lo que Trump está viendo en materia cultural. Resulta que el presidente, esto fue esta semana, el presidente decidió remover al director del Kennedy Center. Para quienes no lo conocen, bueno, o para quienes no están enterados de que el Kennedy Center es como la institución acá en Washington, D.C., donde hay óperas, donde pues hay conciertos, donde está la filarmónica, la Orquesta Filarmónica de D.C., es como el gran centro de las artes de D.C. Yo personalmente he ido a muchas óperas y algunas de ellas han sido lo que podríamos denominar ópera trans. Y no es que yo haya ido porque particularmente tenía las ganas de ver una ópera trans, sino porque veo el título, veo que es con la Filarmónica de DC y bueno, espero que sea una buena ópera. Pago y cuando llego y entro me doy cuenta que es una ópera trans. Es decir, que el personaje principal es un hombre haciendo el papel de mujer o ya directamente es un trans, que es evidente que esta persona es trans, haciendo un papel de alguien trans también. Bueno, primero, obviamente, yo creo que es un poco, uno se siente, yo que lo he sufrido, o bueno, tampoco me voy a poner el papel de víctima, porque al fin y al cabo fui yo la que la compré, debí tal vez buscar más información, pero sí me sentí un poco medio cuando compras un producto y te sale una cosa que no era lo que tú esperabas, ¿no? Tal vez debió haber más información en ese tipo de cosas. ¿Qué dijo Trump cuando decidió remover al director del Kennedy Center? Dijo que no más utilizar los dineros de los contribuyentes y esta institución para promover cosas como ópera trans, que el arte iba a volver a ser a su era de oro. Ya saben que Trump hace rato está diciendo que él lo que va a hacer es volver a traer a Estados Unidos a su era de oro y que las artes también van a volver a esa era dorada y que eso va a pasar tomando control del Kennedy Center. De hecho, encargó a Grenell, como a Richard Grenell como el nuevo director del Kennedy Center. Ahora, esto pues obviamente es curioso, hay gente que se ríe, hay gente que protesta, hay gente que dice, bueno, ¿qué puede saber Grenell de arte? Seguramente tiene razón, aunque vaya uno a saber de pronto este señor, que aunque no tenga nada en su hoja de vida referente a esto y tiene otra carrera, de pronto sí sabe de arte, pero más allá de eso, yo creo que la intención es tener un director que pueda manejar bien los recursos y que se asegure que los recursos no vayan a a impulsar, digamos, ideologías de género, a utilizarse los dineros de los contribuyentes para impulsar una agenda política, porque esto en realidad es una agenda política, sino que en realidad se enfoque en el arte y mantener el arte, digamos, protegida de ese tipo de agendas políticas. Y entonces, esto a mí me parece importante porque lo que a mí me muestra es que Trump, a pesar de que es un personaje, ya digo, muy amigable, de hecho, Grenell es homosexual, entonces, lo que iba a decir es que me muestra que Trump es un hombre, claro, muy
no tiene ningún problema con la identidad o con cómo se quiera llamar a alguna persona o con lo que quiera hacer una persona con su vida, pero sí está viendo el problema tan grande en general de cómo esta ideología de género como corriente política o como movimiento político se está tomando todos los espacios y en particular cómo se está tomando el arte y cómo le pone cuidado o cómo le da importancia a lo que puede hacer el arte, que para mí es fundamental, porque para mí grandes de los avances que ha tomado la izquierda o incluso gran parte de la popularidad que tiene la izquierda es por cuenta del arte, porque tienen muy buenos artistas, porque tienen muy buenos comunicadores, porque es que incluso, miren, yo les confieso que, por ejemplo, esas óperas trans fueron un par a las cuales fui, ya digo que no porque quisiera, sino porque cuando entré resultó que era eso. Incluso eran cosas entretenidas, o sea, más allá de que alguien, digamos, como yo pueda pensar que una persona nace hombre o mujer y punto y ya está, la obra era entretenida, los cantantes eran buenos, es decir, tienen gente muy buena, la izquierda tiene gente muy buena, con mucho talento, y ha utilizado eso para promover su agenda política, y eso no está bien, particularmente cuando se trata del dinero de los contribuyentes. Es decir, los cantantes de ópera tienen toda la libertad y tienen que ser respetados sin importar sus identidades sexuales o como lo quieran llamar. No hay ningún problema con eso, pero en el momento en el que están trabajando en un centro artístico que maneja dinero de los contribuyentes, tienen que dedicarse es a hacer arte y no a mover su agenda política. Y creo que eso es lo que está intentando hacer el presidente Trump y me llama mucho la atención porque veo entonces que él entiende cómo el arte ha sido una herramienta para que la izquierda avance su agenda política, aún veladamente, que es incluso más peligroso que cuando lo hace abiertamente. Cierro con esto ese capítulo de las órdenes ejecutivas y acciones en cuanto a cultura y diversidad, equidad e inclusión. Y vamos un poco a la parte económica en general. Lo primero que hizo el presidente Trump fue, pues, crear el Departamento, de Eficiencia Gubernamental, que se ha llamado DOGE, que a la cabeza está Elon Musk, y le dio a Elon Musk el poder para hacer recortes o para, creo que la frase exacta o la manera exacta de explicar esto más bien es, le dio el poder o la misión de revisar diferentes departamentos y entidades gubernamentales para que identifique en dónde se está derrochando el dinero. Y lo que hemos visto hasta ahora, en tan solo 3 semanas que lleva este gobierno, ha sido impresionante. Yo creo que tal vez algo de lo que más ha sonado tiene que ver los gastos de USAID, que es esta agencia que se encarga de enviar dinero de los contribuyentes americanos a otros países en vía de desarrollo o en pobreza o en guerra para supuestamente ayudarlo. Elon Musk en tan solo 2 semanas encontró un montón de gastos sin sentido, condones millones en condones a países subdesarrollados. Obviamente, la pregunta básica es por qué los americanos tienen que estar costeando condones para personas en países subdesarrollados, óperas trans en Colombia, cómics trans en Perú, cambios de género y políticas de inclusión sexual en Guatemala. ¿Por qué los americanos tienen que estar pagando eso? Pero luego otras cosas aún mucho más graves y que afectan ya directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos, que tiene que ver con fondos que fueron a parar directamente a entidades asociadas con grupos terroristas. Porque, ¿cómo pasa eso? Aquí ya estamos hablando incluso de delitos, estamos hablando de gente en el gobierno que estaba poniendo en riesgo la seguridad de Estados Unidos al estar mandando recursos a grupos terroristas o permitiendo que esos recursos llegaran directa o indirectamente a grupos terroristas. Estamos hablando directamente, ya digo, de delitos. Eh, Hemos visto a un Elon Musk ir institución tras institución. Se ha hablado de que ya
parte del personal de Doge ha estado en el IRS, en el FBI. Ahora el presidente Trump ha dicho que quiere eliminar el Departamento de Educación y este yo creo que es uno de las cosas que más está llamando la atención en los últimos días, porque mucha gente puede pensar así a la ligera: ¿cómo vamos a eliminar el departamento de educación? Está bien ahorrar, pero no ahorrar en educación, porque educación es lo más importante, el futuro de los niños, el futuro de la gente. Y es totalmente lo contrario, pero aquí en este caso yo creo que el gobierno tiene que hacer una labor bastante particular de explicar cuáles son las intenciones. Por eso les voy a poner acá un video. Este es el video de la nominada por el presidente Trump para ser la secretaria de Educación, que tiene una función muy particular, porque el presidente ha dicho que quisiera que ella, su labor fundamental fuera precisamente eliminar el Departamento de Educación, es decir, despedirse de ella misma. Veamos este video, esto es en la audiencia en la que ella se presenta ante el Senado para luego ser confirmada como secretaria de Educación. Y veamos lo que ella dice sobre en general, su visión de la educación. Politicians. Build up careers, not college debt. Empower states, not special interests. Bueno, ahí la vieron dar 2 frases, apenas la primera frase, que creo que no la escuchamos bien, ella dice: "Escuchen a los padres, no a los políticos". Y esto es un punto fundamental. Y aquí voy a utilizar estas 3 frases que ha dicho ella, Linda McMahon, para explicar un poco qué es lo que hay detrás de esa intención de eliminar el Departamento de Educación. Cuando ella dice: "Escuchen a los padres y no a los políticos", está en realidad explicando que lo que está haciendo el Departamento de Educación es simplemente enviar dinero a un montón de políticos, a un montón de burocracia, en realidad la palabra más bien que políticos, de burócratas que manejan una entidad grandísima y que no saben nada de qué es en realidad lo que está faltando en la educación. ¿Cuál es la prueba de esto? Bueno, la prueba es que Estados Unidos gasta mucho dinero en educación en comparación con otros países y sus resultados en diferentes pruebas de diferentes tipos no son buenos, no son buenos y son mucho peores que otros países desarrollados que gastan mucho menos en educación como proporción de su PIB, por supuesto. Entonces, si no estamos mejorando en nada, si cada vez gastamos más, pero cada vez estamos peor, la solución no es seguir echando dinero a un saco roto, por decirlo de alguna forma. La solución es cambiar de saco o enmendar el saco. No vamos a solucionar estos problemas de educación echando más dinero si el sistema está fallando, si están haciendo las cosas mal. Y parte de las cosas que se están haciendo mal es precisamente esto que ella dice, de escuchen a los padres y no a los políticos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted tiene un departamento de educación, y aquí de una vez aclaro, la gente cree que la educación surgió por el departamento de educación o que si acabas el departamento de educación se van a acabar las escuelas o las universidades, y no es así. De hecho, en la Constitución de Estados Unidos no se le da poder al gobierno para que maneje la educación, y el Departamento de Educación fue creado relativamente reciente, es una creación relativamente reciente y de hecho Reagan intentó eliminar el Departamento de Educación, en su momento no lo pudo conseguir, pero tal vez el presidente sí lo vaya a conseguir. ¿Y por qué Reagan intentó eliminarlo? Porque veía precisamente que todo ese dinero se gastaba en una burocracia que no solo es el despilfarro, sino es cómo eso interfiere en la educación. Entonces, vuelvo otra vez a la frase: escuchen a los padres, no a los políticos. Resulta que el Departamento de Educación tiene unos burócratas acá en Washington, que supuestamente es gente de carrera política, que entonces establece ciertas normas y ciertos estándares para cómo debe ser la educación alrededor del país. Resulta que el político que está acá en Washington, efectivamente y evidentemente, yo creo que ustedes pueden imaginarse esto muy fácil, ¿cómo va a saber cuáles son los problemas que tiene, no sé, un niño de Milwaukee o un niño por allá de un pueblo, no sé, en California? No sabe cuáles son los problemas, no sabe qué es lo que está pasando en esa escuela. Entonces, se establecen unos estándares, se manda dinero para esos estándares que se han establecido y para esas funciones o esas cosas que ha decidido
burócrata de carrera que son importantes. Eh, ¿No sería mejor, y esto es hacia lo que quiere avanzar el presidente Trump, que ese dinero y que esa administración vaya a los estados? Es decir, descentralizar ese dinero, pero sobre todo acercar las políticas a la gente, no a los políticos, sino a los padres. Escuchen a los padres. Entonces, que sean los estados que están más cerca de cada una de las escuelas, de cada uno de los condados, de cada una de las familias, que hagan las audiencias, que escuchen qué es lo que está pasando en esa escuela, porque por ahí en una escuela el problema es, no sé, que hay mucha pobreza y los niños llegan sin comida. Bueno, entonces el dinero tal vez no se debería enfocar en, no sé, cursos de arte, que por ahí pueden estar involucrando todas estas cosas de ideología de género, sino en tal vez los recursos tienen que ir más a de pronto dar desayunos a los niños. Por ahí en otro lugar el problema no es la comida, sino que el problema es que, no sé, las clases se están dando de una manera que no está funcionando, entonces el dinero se debería ocupar en traer nuevos profesores o en cambiar los métodos de los profesores. Es decir, los problemas de cada estado son diferentes, pero aún más los problemas de cada condado, de cada escuela. Si los problemas de cada niño son diferentes, pues ahora imagínense lo que le vamos sumando cuando es desde Washington un burócrata el que hace las políticas. Luego ella dice, construyan carreras y no deudas para la universidad. Este es uno de los problemas más grandes que tiene este país, gente que se endeuda durante toda la vida para poder tener una carrera universitaria y algunos de ellos terminan haciendo una carrera universitaria que luego no encuentran trabajo, o por lo menos no encuentran trabajo efectivamente en lo que buscaron o en lo que estudiaron, perdón. Es un problema muy grande y es un problema que el Estado ha, digamos, engrosado cuando respalda préstamos enormes, entonces el esquema funciona, las universidades suben sus precios, el Estado respalda esos préstamos, los bancos aumentan la cantidad de préstamos, entonces cada año va subiendo el precio que ponen las universidades, lo que los bancos están dispuestos a prestar, cada año todo eso va subiendo, todo eso pues con la, digamos, respaldo del Estado que respalda esos préstamos. Luego ya dice, empoderen a los estados no a los intereses especiales, que es lo que acabo de explicar. Y bueno, como se nos acaba el tiempo, simplemente voy a mencionar rápidamente lo que ha pasado en materia migratoria, que es tal vez, yo creo que una de las cosas más evidentes que cualquier persona puede ver. Hay diferentes cifras sobre en cuánto se han reducido los encuentros en la frontera. Algunas hablan de 60, he llegado a ver unas que hablan de 90. Claro, eso depende de la comparación, si se hace diario, si se hace con el mes, pero estamos hablando de una disminución absolutamente radical de los encuentros en la frontera. ¿Por qué? Porque la gente sabe que ahora sí, efectivamente, la frontera está cerrada. Y este tema de la migración, por supuesto, para nosotros los hispanos, tiene muchos ángulos. La mayoría de nosotros, por supuesto, nos sentimos, digamos, conmovidos con muchas situaciones, con muchos casos, pero la realidad es que la mayoría de los americanos votaron para que se cerrara la frontera, para que se acabara con el caos y la realidad y algo muy importante que yo quisiera señalar es que si alguien le hizo daño a los hispanos y sobre todo a aquellos hispanos que queremos que haya una reforma migratoria en este país, fue la administración Biden. ¿Por qué? Porque al dejar entrar tanta gente, estamos hablando de por lo menos 11 millones de inmigrantes, al dejar de entrar toda esa gente, muchos americanos sintieron el impacto y dijeron, esto no puede seguir así, ahora lo que queremos es una política completamente restrictiva con los hispanos, pero con los hispanos, bueno, en general con los migrantes. Yo es que hablo para mi público que es hispano. Entonces eso, la política de fronteras abiertas de Biden causó el efecto completamente contrario de una reacción opuesta a lo que nosotros quisiéramos, o porque por lo menos yo quisiera y que seguramente muchos de ustedes están de acuerdo que es una reforma migratoria que permita a la gente buena tener un camino mucho más fácil para migrar a este país de una manera legal, por supuesto. Y lo otro es que, por supuesto, en medio de todo ese desorden, pues entraron criminales, gente del Tren de Aragua, todos estos personajes que hemos visto, diferentes casos de violaciones, de asesinatos, y obviamente eso causa el rechazo completo de una sociedad americana que está cansada de eso.
y Trump pues está definitivamente acabando con este problema en cuestión de semanas. Luego, ahora sí, finalmente, pero es que no quiero dejar de mencionarlo porque es impresionante. 3 semanas y ya Putin y Zelensky están diciendo que se van a sentar a negociar con Trump para ellos acabar esa guerra. 3 semanas y ya estamos viendo a Trump proponer una cosa que no sabemos si se va a dar o no, pero poniendo las manos en Israel, en Gaza, diciendo que Estados Unidos se va a encargar de Gaza, que va a tomar control de Gaza. Es decir, incluso más allá de las ideas que usted tenga en materia internacional, es impresionante como en solo 3 semanas este hombre logra tantas cosas. Ya vimos que le puso un ultimátum a Hamas y les dijo que tenían que soltar, a liberar a todos los rehenes que tienen antes del sábado, o si no, van a ver el infierno. Ya veremos qué pasa el sábado, de pronto lo comentamos la próxima semana, pero miren, esto se nos va el tiempo con todas las cosas que ha hecho el presidente Trump en solo 3 semanas y se me quedaron muchas por fuera. Pero bueno, lo que quería era hacerles una especie de resumen y recuento de las cosas más importantes que ha hecho el presidente en tan solo estas 3 semanas. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Recuerden, como siempre, visitar nuestra página web para ver todos nuestros artículos y nuestros análisis, también nuestros podcasts que están en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Roku, en Revolver. También estamos en Apple TV para que no se pierdan ninguno de nuestros podcasts. Muchas gracias por haberme acompañado hoy y nos vemos la próxima semana.